¿Qué tal? Hoy quiero hablar de una práctica que distorsiona la democracia electoral. Mientras en los noticieros tradicionales nos distraen con el caso Epstein, con las tarifas y con la posibilidad de una tercera guerra mundial, aquí estamos viviendo tras bastidores una verdadera batalla política interna que tiene que ver con uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos y que constituye el pilar fundamental que sustenta la legitimidad del poder político. Este derecho está consagrado en múltiples instrumentos legales, como por ejemplo el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que establece que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, y esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas periódicas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU en 1966, en su artículo 25, todos los ciudadanos gozarán del derecho y la oportunidad de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas por sufragio universal e igual. Y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto de San José, el artículo 23, que establece que todos los ciudadanos deben poder participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. En el artículo 14 vamos a hablar del gerrymandering, o lo que es lo mismo, manipulación intencional de los límites de los distritos electorales con el fin de beneficiar a un grupo del poder. Esto puede alterar los resultados electorales y reducir la representatividad de los ciudadanos. Pero, ¿qué es el gerrymandering? Es la manipulación intencional, como ya lo dije, de los límites de los distritos electorales para favorecer a un partido político o a un grupo en el poder. Su origen se remonta a 1812, cuando Elbridge Gerry, gobernador de Massachusetts, firmó un rediseño electoral con distritos tan extraños que uno de ellos se parecía a una salamandra, dando origen al término gerrymander. Un periódico lo llamó gerrymander en la combinación del apellido del gobernador con el parecido de ese distrito al animal de la salamandra. Y así nació este término como una crítica a la manipulación política de los mapas. El gerrymandering consiste en dos tipos de técnica: el packing, que concentra a los votantes opositores en pocos distritos, y el cracking, que es el que dispersa, es lo contrario, dispersa la cantidad de electores en muchos distritos para que pierda poder su voto y se pueda diluir la influencia. Pero vayamos a un ejemplo actual, público y notorio. Una mirada clara al caso del Distrito 29 en Texas y lo que esta maniobra significa para la democracia en los Estados Unidos. En medio de los preparativos para las elecciones del midterm del 2026, varios estados liderados por legislaturas conservadoras han iniciado un proceso de rediseño de mapas electorales sin esperar el próximo censo. Entre estas, Texas encabeza este movimiento, con una propuesta que busca modificar de forma estratégica 5 distritos claves, pero vamos a tomar uno de ellos, el Distrito 29, que actualmente cuenta con una mayoría significativa de votantes latinos y afroamericanos. Actualmente, el Distrito 29 tiene una población compuesta de 65% de votantes latinos y afroamericanos. Este grupo ha mantenido históricamente una preferencia por el Partido Demócrata o en menor medida se identifican como independientes. La propuesta impulsada busca dividir este distrito en 3 nuevos distritos. Así, por ejemplo, vamos a encontrar un distrito A con un 40%
un distrito B con el 35% y un distrito C con un 45% de esta misma población latina y afroamericana. ¿Qué buscan? Al dividir así el voto, estas comunidades se diluye es la capacidad de elegir a un representante que refleje sus intereses. Aunque la población no se reduce, sí se reduce su poder político efectivo. Es decir, estamos en presencia de una de las técnicas del gerrymandering, el cracking. Lo muestro en este mapa que van a ver y que va a quedar más claro. En uno de los lados van a ver el mapa de Texas con el distrito 29 compacto, y luego del cracking vamos a poder ver cómo ese distrito queda fraccionado en 3 subdistritos. Y si vemos la diferencia del 65% de la población, luego vamos a ver otro con solo el 40 y tanto por ciento de la población. Este tipo de práctica contraviene la sección 2 de la Ley de Derecho al Voto de 1965, que prohíbe diluir el voto de las minorías. Ya existe un precedente clave en estas prácticas y es con el caso Shelby County versus Holder en 2013, donde ya la Corte Suprema reafirmó que en la sección 2 de la Ley de Derecho al Voto sigue siendo válida y exigible para combatir el gerrymandering racial. Y es precisamente aquí donde existe el problema. El cracking sería una práctica prohibida y sin embargo lo están intentando. A punto que el gobernador de Texas, Greg Abbott, en medio de su desesperación por parecer un fiel y evidente defensor del presidente, anuncia arrestos en contra de los congresistas demócratas de Texas por haberse ausentado al momento de la votación de estos cambios, basándose para esta amenaza en una opinión del fiscal general del estado de Texas, lo cual es de aplicación no vinculante, dejando al gobernador en una posición muy cuestionable respecto de sus conocimientos del alcance de la ley. Miren, la intención es evidente: mantener el control político de la Cámara de Representantes Federal y reforzar la mayoría en las legislaturas estatales, creando distritos que garanticen la elección de representantes del mismo partido. Esto se hace no a través del voto libre, sino mediante el rediseño calculado de los mapas. Pero esto no solo está ocurriendo en Texas, en los 5 distritos que ya hablamos, para buscar 5 asientos en la Cámara Baja. También estamos viendo cómo legisladores republicanos en otros estados, controlados por su partido, también están explorando tácticas similares para modificar el distrito o los distritos fuera del ciclo decenal. Por ejemplo, Florida, Ohio, Indiana y Missouri estudian acciones similares. Alabama, Luisiana, Wisconsin, las Carolinas y Georgia ya están en litigios por gerrymandering. Pero por otro lado, y es aquí donde está lo preocupante, gobernadores de estados azules, es decir, demócratas, como los de California, Nueva York, Illinois y Maryland, contemplan realizar las mismas medidas para contrarrestar si se concretan maniobras republicanas. Tanto es así que la gobernadora de Nueva York afirmó que ella impulsará una enmienda constitucional del estado de Nueva York solo para poder realizar estas maniobras en caso de que sean necesarias. Es decir, los ciudadanos se encuentran en medio de una batalla por el poder en la que nadie, excepto los intereses políticos, son los que van a salir fortalecidos. Miren, las consecuencias incluyen menor representación real de comunidades, pérdida de la confianza en el sistema y una peligrosa erosión de la democracia. En este maravilloso país que es Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos deben entender que cuando los ciudadanos ejercemos nuestro voto y le damos ese poder de representación, no es para que abusen de él,
sino para que ejerzan dignamente esa representación en favor y en función de quienes lo elegimos. Cuando los mapas electorales se convierten en armas de estrategia política y no en herramientas de representación, la democracia es la que corre peligro. El caso del Distrito 29 de Texas es solo un ejemplo, pero representa una tendencia que podría extenderse si no se controla. El poder del voto no debe depender del color de una línea trazada en un mapa, sino de la voluntad de la gente. ¿Estamos dispuestos a permitir que nos borren de la historia electoral con un lápiz y una regla? Amigos, no puede hablarse de democracia donde no se respeta el derecho a elegir ni a ser elegido. Este derecho no es un favor, es una esencia de la soberanía popular. Si este podcast aclaró de alguna forma la realidad política en la que nos tiene inmersos esta batalla del poder, suscríbete, comenta tu opinión y sígueme en redes. Seguimos.